En todos los primates, la laringe se encontraba en una posición más alta que en nosotros. De estas observaciones dedujo que la laringe de los hombres de Neandertal debía estar, como la de los otros primates, en posición elevada. En los Homo sapiens se encuentra, en cambio, mucho más baja. La base de su cráneo es plana, lo que nos demuestra que su laringe debía estar situada mucho más alta, de modo que el conjunto del aparato vocal era muy distinto al que observamos en los hombres de nuestra época. Eso significa que el neandertal no podía en ningún caso hablar como nosotros lo hacemos hoy. Cuando la laringe está en posición alta, las cuerdas vocales están mucho más cerca de la boca. Cuando hablamos, en ese espacio es donde resuena nuestra voz. Si la distancia es demasiado corta, la voz no resuena correctamente y la paleta de sonidos que podemos producir es mucho más limitada. Estudios genéticos del cerebro vinieron a confirmar lo que había revelado la estructura del aparato vocal. Demostraron que tan solo el Homo sapiens disponía de capacidades lingüísticas desarrolladas. Cuando hablamos, una parte de nuestro cerebro entra en funcionamiento. Es la zona de Broca. Gracias al lenguaje, los Homo sapiens podían intercambiar informaciones sobre el momento y el destino de las grandes migraciones, y así organizar sus cazas. Las palabras les daban el poder de predecir lo que iba a suceder. El Homo sapiens no solo había adquirido el lenguaje, también había empezado a transmitir sus conocimientos bajo diferentes formas a las próximas generaciones. Y ese saber se ha transmitido a lo largo del tiempo hasta nosotros, los humanos de la era moderna. En opinión del profesor Ian Tattersall del Museo Americano de Historia Natural, la adquisición de un lenguaje sofisticado es lo que permitió el desarrollo de procesos cognitivos complejos, como prever el futuro o intentar entender el mundo de una forma radicalmente nueva. Hoy, el lenguaje está indisociablemente unido a los procesos intelectuales simbólicos que nos permiten comprender el mundo y plantearnos preguntas como ¿y si? Tenemos la facultad de plantearnos ese tipo de preguntas y experimentar así nuevas formas de enfrentarnos al mundo para sacarle provecho de la forma más eficaz. Y creo que eso es lo que hizo del Homo sapiens un triunfador incuestionable desde su aparición, y a su vez lo que causó la derrota final del Neandertal. Hace 30.000 años, el dominio del lenguaje iba a separar de manera espectacular el destino de aquellas dos especies, el Homo sapiens y el Neandertal. El cerebro se divide en dos hemisferios si lo avistamos desde arriba y en 4 lóbulos si lo visualizamos lateralmente. Vamos a ocuparnos de los lóbulos. El lóbulo frontal, en primer lugar, se encarga especialmente de planificar acciones y de controlar los movimientos. El lóbulo parietal se especializa en el sentido del tacto y de la imagen corporal. El lóbulo occipital interviene de forma determinante en la visión. Y por último, el lóbulo temporal es esencial para la audición, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Vamos a ocuparnos de los áreas lingüísticos del cerebro denominados de Broca y de Wernicke, respectivamente. El área de Broca se encuentra próxima a la zona de la corteza que controla los movimientos de la cara y de la lengua, aproximadamente a la altura de la sien, y es responsable motora del lenguaje.
Sin embargo, el área de Wernicke, dedicada a la comprensión del habla, se encuentra en la región cortical, donde se procesan los sonidos, cerca del oído. Ambas están conectadas por un potente haz de fibras denominado fascículo arqueado.